Bueno, le agradecemos a Ian Heap. Bueno, la segunda disertación está a cargo de Albert Fisher, que aunque su nombre parezca inglés, él es uruguayo, y planteará la situación de Estados Unidos y cómo prevenir el problema. Albert es ingeniero agrónomo, máster y doctor en ciencias de las malezas. Es investigador en malezas y herbicidas de la Dirección de Sanidad Vegetal y el Centro de Investigaciones Agrícolas Alberto Borenger de Línea de Uruguay. Investigador del programa de arroz del Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT en Colombia. Y en la actualidad es profesor de Ciencia de los Cultivos en la Universidad de California, Davis, Estados Unidos. Gracias. Gracias. Toda esa narrativa quiere decir que son muy viejos ya. Adelante. Bueno, también yo quiero agradecer la invitación que se me ha hecho de venir a conversar y a compartir con ustedes. Les agradezco también mucho el temple de que se hayan quedado hasta el final de la sesión. Como esta es la última sesión, pensábamos un poco ya fuimos de lo general y hemos descrito situaciones en otros países, en Argentina, en Brasil, a nivel mundial. A mí me gustaría llegarlo un poco más a lo concreto, de pronto un poco más a lo práctico. Ustedes han ya empezado a palpar un poco lo que es la complejidad de la situación. Yo creo que, y justo lo conversábamos hoy con López Anido, esto es un poco como el productor que tiene que darle mantenimiento a su maquinaria. Cuando hay que darle mantenimiento a un tractor hay que entender un poco de qué tipo de baterías hay, qué función cumple la batería, qué pasa con los inyectores, qué pasa con la bomba de diésel, por qué le damos cierta presión a cierto... Hay que entender un poco. Y yo pienso de que manejar la resistencia es similar a eso. Es decir, hay que entender un poco de los distintos componentes. No creo que la complejidad es mayor de la que se requiere para entender los elementos que nos llevan a tener un buen mantenimiento de la maquinaria. Pero cuando yo voy a comprar un auto usado, me interesa que el dueño anterior haya sido un poco tuerca para que tenga esos, porque sé que va a darle buen mantenimiento al auto. Aquel otro que cree que el auto es una especie de caja negra, lo prende, no tiene, seguramente sigue recomendaciones, pero no sabe muy bien por qué. Entonces yo creo que dada la complejidad y la situación que tenemos, el paso cuantitativo que vamos a dar hacia adelante es lo que también había dicho el colega Barker, también había dicho López Anido, es la actividad proactiva, es decir, el que toma las decisiones es el productor. Pero al productor le llegan recomendaciones. Y si usted no entiende un poco el porqué de esas recomendaciones, es cuando nos encontramos con la dificultad en la adopción de las recomendaciones y la dificultad en tomar decisiones, sobre todo el productor que tiene que manejar el concepto del riesgo. Entonces lo que yo voy a charlar hoy, y va a ser un poco una introducción al tema, porque esto se va a seguir trabajando, son esos componentes. Cuando le decimos que no se puede usar, no conviene usar un graminicida de forma repetida, ¿por qué? Cuando le decimos que hay que rotar modos herbicidas de distinto modo de acción, ¿por qué? ¿Es suficiente eso? Cuando le decimos que tiene que complicarse la vida un poco más, bueno, de pronto sí, pero entonces tienen que entender por qué, si no, no van a creerle a nadie. Entonces yo creo que eso es un poco el tema. Yo, digamos, mi actividad actual es en el sector arroz. Yo soy especialista en malezas en arroz en California. El arroz de California es un poquito distinto a cómo se planta en arroz en otros lados, pero lo que tenemos, y lo que creo que puedo compartir con ustedes, pienso que tenemos el peor caso junto con lo que es Lolium en Australia. Creo que la situación de resistencia nuestra probablemente es la peor a nivel mundial, en el sentido de que las peores malezas, y en el espectro de malezas, por lo menos 2 especies que son las peores, son resistentes a todos los herbicidas, a absolutamente todos los herbicidas. Y de alguna manera tenemos que mantener todo un sector produciendo arroz cuando las herramientas de control ya las hemos perdido. Entonces creo que desde ese punto de vista, por lo menos hemos conseguido que los arroceros de California hace 15 años que siguen plantando arroz. Entonces pienso que podemos abrir una esperanza, pero el camino de esa esperanza pasa por el conocimiento de los componentes.
Entonces, si yo tengo que hablar de resistencia a herbicidas en los Estados Unidos, fíjense que ahí abajo hay una escalita en gradientes de azul. Bueno, el azul más oscuro es donde están los casos peores. Fíjense, en Australia está la mayor incidencia de resistencia junto con Canadá, con Europa y por supuesto con los Estados Unidos. Tenemos 137 casos de resistencia en este momento. Todo esto sale de la página web de Ian Heep, que todo el mundo la consulta. La Argentina estamos en una situación aparentemente incipiente. Hay muchos lugares que no aparecen, pero probablemente no tenemos los suficientes reportes. En Estados Unidos, los géneros que están contribuyendo o que representan más del 50% de los casos de resistencia son géneros que todos conocemos, es decir, estamos en situaciones de clima subtropical a clima templado, tenemos muchas cosas en común y estos son todos géneros de malezas que existen en nuestro ambiente y que evidentemente son muy susceptibles. Estos son sistemas, principalmente sistemas agrícolas, pero también tenemos sistemas hortícolas y sistemas de tipo frutal, ¿no? Bueno, esto lo van a ver hasta el cansancio. Si ustedes van a reuniones de maleza, se van a encontrar que todo el mundo presenta las tablas de Ian Heep. Esto es para los Estados Unidos, o sea que Ian estuvo hablando a nivel mundial. Yo le voy a presentar lo que es para Estados Unidos. Nuevamente abajo tenemos los años a partir, digamos, en que fue introducido el herbicida y cómo evolucionaron los casos de resistencia. Me parece que me estoy quedando sin pilas, pero no importa. De resistencia para los distintos grupos. Y yo creo que el punto mío es que nosotros estamos tratando de anticipar el problema de la resistencia al glifosato. Una de las cosas que estamos diciendo es que vamos a tener que diversificar y utilizar otros modos de acción. Bueno, lo que quiere decir que lo que me preocupa a mí no solamente es la resistencia al glifosato, sino no perder esos otros que nos van a tratar de manejar el problema. Y fíjense lo que pasa. En primer lugar, estas son las triacinas. Fíjese la evolución de la resistencia a herbicidas triacínicos. Son herbicidas bastante viejos, digamos, que se han introducido hace unos cuantos años y ha habido una evolución bastante acelerada. ¿Qué características tiene la triacina? Son herbicidas residuales. Estos son los inhibidores de la ALS. Fíjese la evolución geométrica de este tipo de herbicidas. ¿Cómo estamos manejando la resistencia al glifosato en Lolium? Estamos utilizando muchos inhibidores de la ALS. ¿Qué puede pasar con esos inhibidores? Los otros son los inhibidores de la ACCasa. Son casos un poco más recientes, los niveles todavía no son demasiado altos, pero fíjense en la línea azul, otra vez una tendencia exponencial. Estos son los graminicidas de lo que hemos estado hablando hoy. Quiere decir que ustedes ya pueden empezar a anticipar que si vamos a manejar resistencia al glifosato cambiando de herbicidas, cuidado porque estamos tratando con herbicidas que evidentemente también tienen gran capacidad de generar resistencia. Este es el glifosato. El caso del glifosato también es ascendente, es mucho más reciente y empieza a correlacionarse con el momento en que se empiezan a introducir los cultivos transgénicos. Por supuesto que hay resistencia al glifosato en cultivos no transgénicos, pero la introducción de transgénicos hizo que apareciera algo que muchas veces se creyó que no podía aparecer. Entonces, esto es un poquito el background de la cosa. Lo que hay que entender ahora, qué es lo que pasa y por qué pasa. Resistencia, entonces, es la capacidad heredable que tienen ciertos biotipos dentro de una población para sobrevivir y reproducirse, sobrevivir, no solamente quedar verde, sino quedar verde y llegar a completar el ciclo. Eso es muy distinto a tolerancia. Hablamos de tolerancia si yo compro 2,4-D, bueno, voy a usar 2,4-D para matar rábano, pero con 2,4-D no voy a matar Lolium. El Lolium no está en la etiqueta del 2,4-D. Eso es tolerancia. La tolerancia es la base por la cual los cultivos tienen selectividad. Yo puedo aplicar atracina en maíz y no mato al maíz porque el maíz es tolerante. Bueno, hay ciertas malezas que tienen esa capacidad. La tolerancia es la capacidad de una especie. La resistencia es la capacidad de ciertos biotipos dentro de una especie o dentro de una población que son capaces de sobrevivir a la dosis de un herbicida. Generalmente la resistencia
involucra un proceso evolutivo, cambian las frecuencias génicas, un proceso que resulta de la selección. Matamos a los susceptibles, sobreviven aquellos individuos que son resistentes, y si lo hacemos de forma repetida, avanzamos en ese proceso. Esto es un poco lo que le mostraba a Ian. Agarremos una población original, donde hay muchos individuos, los individuos verdecitos son los normales, susceptibles, pero siempre hay mutantes. Las mutaciones son la forma en que las especies y las poblaciones se adaptan a cambios ambientales. Y eso siempre se genera, y gracias a Dios es lo que nos mantiene la diversidad y lo que nos da la capacidad de que las especies no desaparezcan. Pero entonces, para cada herbicida que hay sobre la Tierra, seguramente hay un mutante preexistente que tiene la capacidad, por la razón que sea, de sobrevivir a ese herbicida. Entonces, te aplican el herbicida, matan a los susceptibles, al ciclo siguiente, entonces hubo algunos de estos amarillitos que produjeron semilla y la población al año siguiente está enriquecida en aquellos mutantes porque matamos muchos de los otros. Si seguimos en este proceso, ahora sí, si seguimos avanzando en este proceso, entonces vamos a llegar a una situación en que la mayoría de los individuos son los que sobreviven y ahí pasamos a una población de resistencia. Entonces, la clave es un proceso de selección por el uso repetido que hacemos de ciertos herbicidas. Entonces, el primer concepto, la resistencia no es una falta del herbicida. La resistencia tampoco es una falta de la maleza. La resistencia la decide el usuario. Por eso que para mí lo importante es que el usuario tenga los conocimientos, los conceptos para poder manejar y decidir, bueno, qué aceite voy a comprar, qué batería voy a poner, qué presión le voy a dar a los neumáticos y por qué. Eso es el kit de cómo vamos a manejar la resistencia. Bueno, la resistencia ya hemos visto varias fotos. Esto es en Australia, esto es trigo, son barbechos. Y estos barbechos se trataban con glifosato, empiezan a aparecer parches, estos lolium, empiezan a aparecer parches, ese mismo parche aparece al año siguiente y veo que se extiende, esos parches persistentes, eso es típica indicación de que tenemos un problema, y esto fue la situación al cabo de algunos pocos años. Ya el glifosato dejaba de funcionar. Ah, fantástico. Pero este tiene que usarlo como pasador. Bueno, tengo que manejarme a dos manos como el sheriff. Entonces, para el botoncito rojo, ¿no? Está. Entonces, esto es la evolución de resistencia. Se siguió usando glifosato, esos parches se generalizaron y abarcaron a toda la población. Entonces, se impone una presión de selección, ¿por qué? Por el uso repetido de herbicidas con igual mecanismo de acción. Por eso es que les están diciendo que hay que cambiar de herbicidas de modo de acción. Quiere decir que si usted mata a un individuo con una 22, pero el individuo se acostumbra a que usted siempre tira medio alto, se agacha y esquiva. Entonces usted tiene que matarlo con una 16, que tira muchos chumbos y lo va a agarrar de algún momento, ¿entiende? Entonces, ese es el asunto. Si usted mata a la maleza por una sola forma, de un solo mecanismo, esos mutantes y esa diversidad genética que existe dentro de las especies va a hacer que siempre haya individuos que van a poder escaparse a esa acción. Entonces, lo que usted tiene que hacer es diversificar, matar de distintas maneras. Bueno, a ustedes les dice que hay que cambiar de herbicidas de modo de acción. Yo les voy a demostrar que eso no alcanza y que la situación nos implica a manejarnos en un nivel de complejidad un poquito más alto. No solamente matar por el mismo mecanismo de acción, sino que usar herbicidas que se detoxifiquen de forma distinta. Si los herbicidas tienen distinto modo de acción, pero cuando la planta los toma, tiene un mecanismo metabólico para detoxificarlo, y por más que usted cambie de modo de acción, esos distintos herbicidas se detoxifican por la misma ruta metabólica, usted está matando a la planta de la misma manera. O el resistente tiene un mecanismo de escapar a todos esos herbicidas. Entonces es muy bueno rotar de modo de acción, pero vamos a ver que no alcanza porque a veces aparecen herbicidas de distinto modo de acción que se detoxifican por la misma ruta metabólica. Bueno, lo importante es no equivocarse y no pensar que tenemos resistencia y lo que tuvimos es una mala calibración. Entonces lo fundamental
es este proceso en el que estamos ahora. Estamos tratando de detectar y hacemos una prueba de confirmación. Este es un testigo que sabemos que es resistente, este no sabemos lo que es, pero cuando incrementamos la dosis del herbicida, matamos, en cierto momento llegamos a matar al susceptible, pero el resistente no. Estas son las típicas pruebas que hay que hacer para tener un diagnóstico confirmado de que lo que tenemos es resistencia y no un problema de calidad de la aplicación. Entonces, hay distintos tipos de resistencia y yo los voy a agrupar en dos tipos fundamentales, porque esa agrupación nos va a permitir decidir o manejar criterios de cómo vamos a manejar la resistencia. Entonces, lo primero que hay que saber es que un mecanismo fundamental de resistencia es lo que llamamos resistencia relacionada al sitio activo. Herbicidas que tienen el mismo modo de acción actúan sobre el mismo sitio activo en la planta. Un caso típico de esto, un ejemplo típico de esto, por ejemplo, para ilustrar, es la resistencia a inhibidores de la ALS. Por ejemplo, todos los inhibidores que andan por ahí de la ALS, benzsulfurón, metsulfurón, las imidazolinonas, las triazolopirimidinas, inhiben una enzima en la planta que es la que llamamos ALS, acetolactato sintasa. Entonces, ¿por qué hay resistencia? Porque el herbicida, para matar a la planta, tiene que inhibir a esta enzima. Y para inhibir a esta enzima, el herbicida viene como molécula y se fija en esa proteína, se pega. Y cuando se pega, la proteína cambia de conformación y deja de cumplir su papel metabólico. Es decir, la resistencia del sitio activo en ALS o en otros mecanismos, 20 minutos, ¿no? Me asustó. En otros mecanismos ocurre porque hay una modificación estructural en esta enzima. La enzima es distinta, el herbicida no se puede pegar. Y eso ocurre cuando hay mutaciones. Si agarramos el ADN que codifica esa enzima y lo estiramos todo, en el caso del ALS hay distintos lugares donde si hay mutaciones el herbicida no se va a poder pegar. Pero ¿qué pasa? Que esas mutaciones, depende de dónde ocurran, le dan resistencia a distintos herbicidas que comparten ese modo de acción. Entonces yo tengo una mutación aquí y yo puedo usar una sulfonilurea, pero si tengo esa mutación va a haber resistencia a la sulfonilurea y quiero cambiar a una imidazolinona, también tengo resistencia a la imidazolinona, o me voy a otro grupo y también. Quiere decir que hay lo que llamamos resistencia cruzada. Fíjense que este caso incluso es peor porque estos son los 5 grupos distintos de inhibidores de la ALS. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos resistencia de sitio activo, tenemos resistencia a un modo de acción específico. También vamos a tener lo que llamamos resistencia cruzada, muy probablemente, es decir, a herbicidas dentro de este modo de acción que difieren químicamente pero tienen el mismo modo de acción. Las distintas mutaciones dan distintos patrones de resistencia cruzada. Bueno, para no complicarla más, pero si yo sé que tengo resistencia de sitio activo, no voy a andar cambiando de herbicidas inhibidores de la ALS. Si tengo resistencia de sitio activo a graminicidas, no voy a andar cambiando entre FOPS y DIMS, porque hay 8 posibles mutaciones que me dan distintos patrones de resistencia cruzada. Si tengo resistencia de sitio activo, es fácil. Lo que tengo que hacer es diversificar y cambiar a herbicidas con distinto modo de acción. Esa es fácil, esa es clara. El problema está que también hay resistencia que es ajena al sitio activo, no tiene nada que ver con el sitio activo. Por ejemplo, yo trato una planta con el herbicida Penoxulam, hago un extracto del tejido, lo meto en un cromatógrafo y el cromatógrafo me muestra un pico claro diciéndome en el tejido de esta planta hay cualquier cantidad de este herbicida. Tomo una planta resistente, hago el mismo cromatograma y veo que el pico que indica la cantidad de herbicida que hay adentro es mucho más chico y que me empiezan a aparecer otros piquitos acá. Esta planta resistente, ¿qué hizo? Tomó, usted le echó Penoxulam, lo absorbió, lo metió dentro de la planta y con un proceso metabólico lo transformó en otros productos que no son tóxicos.
Eso es resistencia que no tiene nada que ver con el sitio activo, es resistencia por capacidad de detoxificar. Otro tipo de resistencia, por ejemplo, usted agarra hojitas, estas son equinocloas, agarramos estas hojitas y las sumergimos en soluciones crecientes, esto fue paraquat, las metimos en un frasquito de paraquat y después las dejamos en una cámara de cría unas 24 horas y vimos que en este caso, a medida que aumentamos la concentración del paraquat, se aumenta la toxicidad y la planta se quema y se muere. En este caso, no. Y fíjense que no era que la planta totalmente no se afecta, sino que se afectaba solamente acá abajo. El herbicida no se desparramaba por toda la hoja. Y esto es un ejemplo del tipo de resistencia donde hay un impedimento en la translocación, en el transporte del herbicida. Eso es uno de los mecanismos que vemos en glifosato. Entonces, hay varios sistemas o mecanismos que no tienen que ver con el sitio activo. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Es que esos mecanismos en general o muchas veces son poco específicos y nos dan resistencia a muchos herbicidas y es difícil de predecir. Yo trabajo con una equinocloa, prima hermana de la equinocloa que les comentaba Olea, que les comentaba López Anido hace un ratito. Ustedes tienen colona, nosotros tenemos filopogon. Una planta, un biotipo, una planta de filopogon, maleza de nuestro arroz, maleza principal de nuestro arroz, es resistente a los tiocarbamatos que tenemos para controlarla. Es resistente a los inhibidores de la ACCasa que tenemos para controlarla. Es resistente o moderadamente tolerante al propalil. Es resistente al quinclorac, un auxínico. Es resistente a todos los inhibidores de la ALS y es resistente a un herbicida que inhibe la síntesis de carotenoides. Entonces dígame, ¿yo qué le digo al productor? Cuando me dice, mirá, estoy tratando con fenoxapro, pero no la mato, ¿qué le he hecho? Tirale balas, porque es muy difícil. ¿Y por qué es muy difícil? Porque trajimos herbicidas nuevos para ver si manejábamos la resistencia. Los herbicidas nuevos que trajimos no los habíamos usado antes jamás. Cuando lo trajimos, la planta ya era resistente. Esta es una prima hermana de la equinocloa que tienen acá, que para manejar la resistencia al glifosato estamos viendo que le vamos a echar. Le podemos echar graminicidas, le podemos echar inhibidores de la fotosíntesis como las triacinas, ¿y qué tal si terminamos así? Esto es por resistencia metabólica. La resistencia metabólica reduce la concentración del herbicida en el sitio de acción, afecta a herbicidas con diferente modo de acción y es casi impredecible. Hasta que usted no haga la prueba no va a saber. Y yo puedo traer cualquier herbicida en California que pueda usarse selectivamente en arroz, que no mate al arroz, que esta equinocloa va a ser resistente. ¿Por qué? Porque la equinocloa es una mímica del arroz, no solamente morfológicamente, sino que lo hace fisiológicamente, está haciendo lo mismo que el arroz. Cualquier herbicida selectivo no la va a matar, a la resistente. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Evidentemente hay que interrumpir esa selección. Evidentemente lo que hay que hacer es diversificar las técnicas de control. Una forma de diversificar, por supuesto, cambiar de modo de acción, pero vemos que de pronto no es suficiente. Entonces, una forma de diversificar es mezclar o secuenciar herbicidas con diferente modo de acción. Pero asegurándonos de que esas mezclas no sean antagónicas, que a veces pasa, también teniendo en cuenta que en estas mezclas podemos usar herbicidas residuales, pero hay que pensar un poco. El herbicida residual está allí mucho tiempo. Si, como mostraron anteriormente, a veces hay distintas camadas de germinación, un herbicida residual es lo mismo que estar aplicando el mismo herbicida varias veces. Un herbicida residual ejerce una alta presión de selección. Si usted va a tener un herbicida residual mezclado, incorporado en su paquete, tiene que tenerlo protegido por otro herbicida. Tiene que tener la conciencia de que ese herbicida es de por sí haciendo intensa presión de selección. El dilema de las dosis. Dosis altas, gente que eleva la dosis porque el herbicida no quema, dosis altas, seleccionan más rápidamente por resistencia del sitio activo. Hay gente que quiere ahorrar plata y usa dosis bajas. Dosis bajas en forma repetida seleccionan por resistencia ajena al sitio activo. ¿Y entonces qué hacemos?
Hay mucha gente que dice, vamos a manejar la resistencia ajena al sitio activo con dosis alta, fenómeno, pero nos vamos a la resistencia de sitio activo, que siempre es una resistencia bastante alta. No, entonces los europeos dijeron, vamos a ser ambientalmente conscientes, vamos a limitar la selección y la carga de herbicidas en el ambiente, vamos a usar dosis bajas. ¿Qué pasó? Terminan con resistencia ajena al sitio activo. Entonces, ahí podemos discutir por qué. Pero dosis bajas es aplicar tarde. Dosis bajas es aplicar con plantas muy crecidas o hacer aplicaciones tardías. Entonces, lo que nosotros recomendamos es usar la dosis de la etiqueta, no usar dosis bajas. No elevar más allá de lo que necesitamos para matar a las plantas normales. Usar siempre la dosis recomendada, pero diversificar. No usar siempre el mismo herbicida. No complicarse con las dosis, pero sí mantener un paquete diversificado que elimine a las plantas que escapan al tratamiento. Esos son mutantes resistentes. Hay que tener otra herramienta que los elimine y que nos limite la producción de semilla. Entonces, evidentemente que se justifica todos esos trabajos que se hacen para entender cuál es el mecanismo. Es fundamental saber si estamos con sitio de acción o estamos con resistencia ajena al sitio activo. Si yo tengo resistencia ajena al sitio activo, cambiar de modo de acción, a mí en California no me sirve para nada. Me complica más porque estoy entrenando mejor a la maleza para utilizar su paquete metabólico. Entonces es importante saber eso para poder diseñar el esquema de manejo. Nosotros el glifosato lo usamos de forma distinta, no tenemos cultivos transgénicos. Pero entonces cuando viene la primavera, también hacemos labranza cero. Se prepara, digamos, se inunda el campo, se le da riego al campo, antes de sembrar el arroz, se le da riego al campo, favorecemos que vengan las malezas. Esas malezas que son resistentes a todos esos otros herbicidas no son resistentes al glifosato. Sale la maleza, yo le echo glifosato y después planto el arroz. Esos son los barbechos químicos que se hacían, o digamos las presiembras químicas que se hacían antes. Luego me aseguro de aplicar un herbicida que tenga, por supuesto no va a ser el glifosato porque mato el arroz, pero herbicidas que cada estación, cada ciclo lo voy alternando para que sean de distintos modos de acción y yo no esté siempre aplicando el mismo modo de acción. Entonces, nosotros le damos una cartilla al productor donde los herbicidas de distintos modos de acción están con distintos colores. Entonces, si este año utilizó Granite, a la estación siguiente le decimos que utilice Clincher, etcétera. Lo hacemos cambiar de modo de acción. Pero fíjese lo que pasa. Tomemos a esta maleza, que es una equinocloa. Bueno, el circulito quiere decir que el herbicida la controla, la R quiere decir que hay resistencia. Todos estos herbicidas con el circulito lleno controlan a la maleza. Pero fíjese que el individuo aplicó Granite y encontró resistencia. ¿Y yo qué le digo que haga? Que cambie de modo de acción, encontró resistencia. Que cambie de modo de acción, encontró resistencia. Solamente hay uno. El propanil es el único herbicida que todavía la controla. Eso es porque es resistencia ajena al sitio activo. Ese es el problema de cuando tenemos resistencia que no es de sitio activo, nos empieza a comprometer nuestra escogencia de herbicidas que son de otro modo de acción. Entonces, como lo vimos y lo comentaron antes, muchas malezas ya han evolucionado este tipo de resistencia múltiple de poca especificidad. Rotar y mezclar herbicidas diferentes no es suficiente. Entonces hay que empezar a complicarse un poco la vida, y es lo que tenemos que hacer nosotros. Controlamos la dispersión, que la cosechadora no me lleve semilla resistente de un campo al otro. Si hay un lote con resistencia, lo cosecho al final para no desparramar por todo el campo. Trato de eliminar el aporte de semillas al suelo con controles al manchoneo. Y me complico con algunas técnicas que no sean químicas y que me permitan introducir algún tipo de forma de matar a la maleza que rompa esta presión de selección. Y esto es lo que a nadie le gusta. Eso es lo que complica. Nosotros, el arroz, como todos los arroces en la gran parte del mundo, no se rotan. Es muy difícil rotar arroz porque los suelos son muy poco drenados, es difícil que otros cultivos se adapten bien, se gasta mucho en la infraestructura para
montar un arrozal, los precios del arroz son buenos y el arroz está subsidiado en Estados Unidos. Pero entonces sí podemos sembrar el arroz de distintas maneras. Fíjense que si yo siembro el arroz dentro del agua, como es la práctica normal, tengo un espectro de malezas de este tipo. Si en lugar de sembrarlo en agua, lo siembro como quien siembra trigo en una sementera seca y después le meto el riego, las malezas que nacen con el arroz son muy diferentes. Bueno, el Cyperus, es resistente a todos los inhibidores de la ALS. Cuando esta maleza se me dispara, yo cambio de sistema de siembra, es decir, hago una rotación y me voy a un sistema distinto donde las malezas que predominan son otras. Y ya me saqué un problema de resistencia simplemente manejando este tipo de cosas. Este es el concepto de rotación. Usted cambia de ciclo de cultivo, pasa a un cultivo de verano a un cultivo de invierno, usted cambia las fechas de siembra, pasa de un cultivo denso a un cultivo en hilera. Lo que está haciendo es modificar en cierta medida estos ambientes. Si cuando usted rota, no es como nosotros que pasamos de arroz a arroz, pero si usted pasa a otros cultivos, tiene opción de utilizar en el otro cultivo herbicidas que no pudo utilizar en este porque no son selectivos y usted mata a la maleza. Eso es lo que estamos pensando cuando queremos combinar herbicidas para matar, para controlar la resistencia a glifosato. Como me queda poco tiempo, no voy a repetir algunas cosas que ya se dijeron, pero sí quiero tener 2 minutos para comentar este estudio. Este es un estudio que se acaba de publicar, son 4 papers que acaban de salir, un estudio que iniciaron en el 2005, un grupo de investigadores que agarra todo el medio oeste americano y llegan hasta Mississippi en cultivos de Roundup Ready, de maíz transgénico resistente a glifosato, soja y algodón, en esta zona. Entonces hicieron 2 cosas. En primer lugar, hicieron una consulta a los productores y le preguntaron qué pasa con la resistencia, ¿es problema, no es problema? ¿Usted qué piensa? Eso fue en el 2005. La respuesta que se obtuvo entre gente que trabaja con productores de cultivos transgénicos, maíz, soja y algodón, que ya empiezan a tener problemas de resistencia, como les han comentado, 3 tipos de respuestas globales aparecen. En primer lugar, pocos productores creen que las malezas resistentes al glifosato son un problema. Pocos productores creen que modificar el sistema de labranza y diversificar el sistema de laboreo les va a mejorar la situación de resistencia a glifosato. Pocos productores creen que su decisión de hacer un uso repetido de glifosato es lo que les lleva a seleccionar por resistencia. Esa es una realidad. Quiere decir que cuando acá nos preocupamos de que tenemos problemas de adopción, que el productor, eso es una realidad. Y el productor es el que toma las decisiones. Entonces los americanos, como siempre, estamos en crisis. Entonces el segundo paso fue hacer un seguimiento, y esto es más reciente. Entonces, ¿qué hicieron? Se fueron a gente que plantaba soya, maíz, algodón transgénico, y esa gente usaba el mismo sistema año tras año, glifosato 1 o 2 veces, o a veces 3, en el ciclo glifosato continuo. Le dijeron, bueno, déjame poner una parcela grande acá, donde la vamos a manejar, y vamos a tener una parcela por lo menos diversificada, donde hagamos mezcla de herbicidas, o metamos un residual, y si es posible tengamos una parcela también donde integramos en algún momento, cada 2 años, cada 3 años, metemos un sistema de labranza convencional. Nos vamos a una soja y le metemos Treflan, y la soja hicimos preparación del suelo y vamos a hacer un seguimiento a ver qué pasa. Bueno, los resultados de este seguimiento mostró que diversificar, por lo menos diversificar el uso de herbicidas, rotar herbicidas de modo de acción, meter herbicidas residuales, funcionaba como táctica de disminuir la resistencia al glifosato. Era la más fácil, era la que los productores adoptaban mejor. Además, le sacaban el miedo porque le hacían un estudio económico y demostraban que era económicamente factible. Si además de eso hacían rotación de cultivos o introducían algún ciclo con labranzas adicionales, se diversificaba el manejo todavía más y era mejor el manejo de la resistencia.
El problema era que no siempre era económicamente atractivo, y este es un poquito el escollo que hay siempre. En conclusión, y es lo que le decía al principio, la conclusión de esta gente, y son gente que son muy prácticas, son gente que uno las conoce, estos investigadores, hay que capacitar al productor. No hay que darle una recomendación y decirle, mire, esto es lo que va a funcionar. No, hay que enseñarle qué marca de aceite y en qué momento cambiarlo y por qué. Hay que llevarlo a un nivel que el productor, él tenga la idea de por qué toma esas decisiones. Si no, no adoptan el manejo. No creen que siquiera es un problema. Porque la pérdida es catastrófica. La pérdida es catastrófica porque es el único herbicida con el cual podemos manejar o manejamos problemas de resistencia en todos los otros herbicidas. Cuando ya tenemos resistencia a este herbicida y todavía lo manejamos con otro herbicida y generamos resistencia a los otros, no tenemos más nada. Entonces el problema es serio. Pero no se va a avanzar a menos que tengamos una acción proactiva, y esa acción proactiva, la decisión es del productor. Nosotros podemos darle todas las recomendaciones que sean, la decisión final es de él. Y si él no está a un paso un poquito más arriba para tomar decisiones un poquito más de complejidad de lo que normalmente toma, no avanzamos en el proceso. Y lo que también les queda claro, que no se va a triunfar en el manejo de resistencia al glifosato y a lo que sea solamente cambiando herbicidas. ¿Por qué? Por lo que les mostraba antes de la resistencia ajena al sitio activo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que van a aparecer nuevos cultivos transgénicos. Hay toda una generación nueva de cultivos que van a salir por lo menos con resistencia a 2 herbicidas. Y van a salir para el mismo cultivo varias alternativas. Entonces vamos a poder cambiar de herbicidas, vamos a rotar de modo de acción. Es positivo, vamos a disminuir la rapidez con que seleccionamos por resistencia. Pero ya tenemos malezas, ya hay reportes nuevos de malezas resistentes a esos nuevos mecanismos de acción. Ya existe esa resistencia. Y podemos llegar a ese caso de que estamos cambiando de herbicida, pero nuestras plantas tienen ese esquema adaptativo. Entonces, hay que capacitar al productor en estos conceptos, en saber por qué. Hay que generar sistemas alternativos que sean económicamente aceptables por el productor para que pueda diversificar más allá de la simple rotación de herbicidas. Yo creo que ya estoy medio pasadito de tiempo. Esto es un poco el panorama, no es un panorama para decirles esto rosa y simple, es decir, hay una complejidad que podemos manejar en la medida que nos metamos un poco en la cosa. Gracias.